¿qué tal? Vamos a trabajar con espectro de respuesta, pero en hoja de cálculo, en Excel. Para eso vamos a hacer uso del método numérico de aceleración constante. Esta hoja de cálculo se la estoy incluyendo en los comentarios más abajo, pero observen, aquí tenemos el periodo, las características del sistema y el cálculo que se hace. Observen también cómo tenemos que los periodos están relacionados. De igual manera tenemos el tiempo, la aceleración y las fórmulas previamente cargadas del método numérico de aceleración constante. Con estos pueden observar que cada uno de estos depende de los valores que se tienen de las propiedades dinámicas del sistema, y con eso vamos a obtener un mínimo y un máximo tanto de aceleración, velocidad y desplazamiento. Estos mínimos y máximos están incluidos como las respuestas máximas de este sistema. Como pueden ver, también pueden observar que tenemos la pseudoaceleración, tenemos la pseudovelocidad en términos de la multiplicación de la omega cuadrada por el desplazamiento máximo en el caso de la pseudoaceleración, y de la frecuencia circular por el desplazamiento máximo en el caso de la pseudovelocidad. Las unidades son el sistema internacional. La gravedad es de 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Para poder empezar a trabajar con este registro, vamos a hacer uso del Dectra, que es un programa que realizó el Instituto de Ingeniería. La versión es Dectra.net 2007, también se la estoy anexando. Yo estoy en Ingeniería del 2007, que puede trabajar fácilmente en Windows 10 sin ningún problema. Para eso vamos a abrir una ventana nueva. Al abrir esta ventana nos podemos cargar lo que es nuestro acelerograma o nuestro registro. El registro que estoy anexándoles es este mismo, SCT, el del 19 de septiembre del 2017. Este registro tiene la particularidad siguiente: en la parte superior tiene un cierto número de líneas donde aparecen los datos del Instituto de Ingeniería, aparecen los datos de la estación, que la estación es la SCT. También aparecen dónde está ubicada esta estación. Es un dato muy importante para saber en dónde estamos realizando nuestro análisis. De igual manera pueden encontrar los canales que se tienen, los datos del acelerograma, así como un dato muy importante que es el intervalo de muestreo. Este intervalo de muestreo, que aparece de 0.01, 0.01 y 0.01, corresponde con la velocidad que se obtiene, que se está tomando cada uno de los puntos. Es muy importante no perderla de vista. De igual manera se tiene los datos del sismo, así como el número de muestras que se están tomando, 31.700, y las unidades de los datos. Observen que las unidades de los datos son gals, o bien centímetros sobre segundo al cuadrado. Este número de líneas son 109. Estas 109 líneas son las de los títulos, y tenemos tres canales: canal 1, canal 2 y canal 3. Observen que el canal 2 es el vertical, mientras que el canal 1 y el canal 3 son los horizontales. Vamos a trabajar nosotros con el canal 1 únicamente, el tipo de archivo de la base mexicana de datos sismos fuertes, y este es el registro. Observen cómo se tienen los puntos en la parte superior: 31.699. No son los 31.700, probablemente el 31.700 sea el primer punto, que es el 00. En la parte inferior pueden encontrar el número de puntos, en el tiempo en el que estamos manejando y la amplitud de las aceleraciones que se tienen en ese punto. Este nos va a servir para calcular lo que es el Dectra, un espectro de respuesta. Obviamente tendríamos que pasarle unos filtros y también tendríamos que corregir la línea base. Sin embargo, no lo vamos a hacer para este caso. Vamos a hacerlo de manera muy rápida y muy sencilla, pero ustedes lo pueden aplicar. Vamos a calcular el espectro de elástico de pseudoaceleración. El NT es el número de puntos sobre el que se van a calcular. Nosotros vamos a calcular, en lugar de 50, vamos a calcular más. Vamos a calcular 500 para este espectro de pseudoaceleración. El T-min vamos a tomarlo como 0.01. No podemos poner, bueno, mejor 500 puntos. El T-min no podemos poner 0, vamos a ponerlo en 0.01, y el T-max, que son los periodos, en 5. El CSI corresponde con el factor de amortiguamiento, que es el 5%, es decir, el 0.05. Al calcularlo, obtenemos esta gráfica. Observen cómo aparece en la parte horizontal los periodos y en la parte vertical lo que son los valores de las aceleraciones. También obtenemos aquí en la parte inferior
cada una de las coordenadas. Vamos a guardar de manera separada lo que es el registro. Primero, el registro de aceleraciones y enseguida el registro de los del espectro de respuesta. Le damos un clic en el disco que aparece del lado izquierdo y lo guardamos en formato DECTA, que es un formato de texto. Vamos a colocarle, para más sencillez, yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a colocar el nombre de registro ST, que corresponde a este registro, y .txt para que en el caso de que lo quiera revisar rápidamente lo pueda abrir con cualquier bloc de notas. Y el espectro de respuesta también lo vamos a guardar. Como es el de pseudoaceleración, también lo guardo en el escritorio. Voy a llamarle simplemente sa.txt y con eso yo puedo también revisarlo. No es necesario que tenga la extensión, pero nos es más fácil con esta extensión. Regresando a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo que estamos haciendo en Excel. Vamos a importar estos dos archivos de uno por uno. Para eso, en archivo importar, lo seleccionamos como un archivo de texto. ¿Qué archivo de texto vamos a importar primero? Tenemos el registro y tenemos el de pseudoaceleración. Vamos a importar primero el registro, st.txt. En delimitados, en tabulación y en espacio. Aunque aquí únicamente tenemos una columna, y vamos a guardar una hoja nueva. Aunque aquí tenemos una columna, es importante considerar los espacios, como en el siguiente caso, cuando vamos a importar ahora el archivo de texto de las pseudoaceleraciones, para que puedan ser separados cada una de estas columnas. Son datos delimitados por un espacio y observen cómo en la parte inferior aparecen ahí ya separados, y también en una hoja nueva. Vean lo que les comenté, tenemos una serie de dos columnas para el caso de la pseudoaceleración y para el caso del registro únicamente una columna. Y en la aceleración tenemos ahí los datos importantes, que es el número de datos, que son 500, que fue lo que nosotros colocamos, el delta, es decir, cada cuánto se están considerando, y el X inicial. Vamos a cambiarle el nombre de la hoja para mayor referencia. De igual manera en el registro hacemos lo mismo. Lo que les comentaba, hay 31.699 puntos y el delta que se está manejando es de 1 por 10 a la menos 2. Por si alguien no se acuerda cuánto es, lo escribimos y esto corresponde con .01. Es decir, cada .01 se está considerando un registro, la toma de un registro. Vamos a colocarle una columna nueva para colocarle títulos. Uno es el valor de la pseudoaceleración. Recuerden que las unidades son Gauss o son centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces también aquí vamos a hacer lo mismo. La pseudoaceleración o la aceleración que está teniendo, pero es el registro. Aquí la aceleración es centímetros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo es en segundos. Recuerden que aquí empezamos con un valor de 0 y vamos a ir incrementando en .01 lo que es el delta. Yo únicamente hago la fórmula y copio de aquí al último punto. El último punto es más o menos 31.700, que corresponde con 31.699. Para hacerlo más simple, yo divido la ventana y con eso será más sencillo. Hago en la parte de ventana, en donde dice dividir. Y con eso podemos localizar el último punto. Y así si queremos seleccionar, recuerden que estamos en 31.702. Si queremos seleccionar, únicamente le hacemos un clic sobre el primer dato o el último y hacemos un clic sobre el último dato. Vamos a insertar una columna más que corresponde con el número de punto. Al primer punto, que es el 00, acostumbro ya a nombrarle el punto número 0, como si no contara, que es un momento antes de que empiece todo el registro. Enseguida va el punto número 1. Estoy marcando lo negro para indicar que son datos que yo estoy colocando. Y los siguientes va a ser el anterior más la unidad. Como les comentaba, puedo copiar, le doy un clic ahí, mantengo la tecla Shift presionada, le doy en el último
dato. En ocasiones se mueve. Lo más sencillo es darle un clic en la parte superior y ahí están los 31.699 puntos. Esos son los puntos con los que vamos a trabajar, que vamos a sustituir en nuestro archivo del método numérico de aceleración constante. Recuerden que ese método numérico de aceleración constante nos da las respuestas para cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con este método? Este método es un método paso a paso. Estoy cambiando el nombre a la hoja, al registro. En este método es un método paso a paso y nos da para cada puntito aceleración, velocidad, desplazamiento, y al final estoy obteniendo los máximos, tanto el menor de todos, que es el mínimo, y el mayor de todos, que es el máximo, y los dos mayores, que son tanto positivo o negativo, calculo el valor absoluto, y esa va a ser la respuesta máxima esperada. Ahorita estoy eliminando el último renglón para que así yo pueda copiar. Entonces copio la aceleración a partir del punto número 1. Como les decía, presionado Shift con un clic en el primer punto y en el último. Lo más conveniente es colocar el mouse en la primera celda. A veces no llega a funcionar, sobre todo porque son muchos puntos. Cuando ya son muchos puntos, vean, en la primera celda creo que funciona mejor. Cuando ya son muchos puntos también en ocasiones Excel tiene algunos detalles aquí, pero nos puede servir claramente para empezar a calcular este método numérico. Pego como valores. Igual voy a pegar el tiempo. Voy a pegar a la par el tiempo y el número de puntos. Vean otra vez, coloco en la primera celda y es más sencillo de manejarlo. Pego como valores. Y ya tengo. Ahora lo que voy a hacer, vean como que ya está cada valor aquí, son valores, no son fórmulas, como las tenía en la hoja del registro. Tengo que copiar estas fórmulas donde nos da el delta t, el punto 0,1. Voy a hacer lo mismo que en la anterior hoja, voy a dividirla para que me sea más sencillo. Selecciono todo, copio y pego. También estoy pegando los formatos. Le estoy dando formatos de bordes. Esto lo hice muy rápido, aquí no lo hago a detalle, pero únicamente les copiar y pegar. Y los formatos. Estoy calculando el mínimo y el máximo, lo que es el menor y el mayor. Y de igual manera en las respuestas máximas estoy calculando la máxima. Y ahí están todas. Ahora voy a hacer un reacomodo. Voy a bajar y voy a colocar estos renglones. El primer punto es punto 0,1 y vamos a llegar hasta el punto número 5, que corresponde con el valor del periodo. Recuerden que aquí yo puedo modificar el valor del periodo y me va a dar respuestas máximas diferentes para cada uno de los puntos. Bueno, aquí ya tengo el valor del periodo de 5 segundos y voy a hacer lo siguiente, voy a calcular para cada uno de estos valores las respuestas máximas. ¿Cómo? Lo voy a hacer con esta función en datos, en donde dice análisis easy, tabla de datos, y voy a seleccionar el primer valor. Este valor es el que va a ir cambiando en toda la columna. Observen cómo aparece 0. En realidad no es que esté mal, sigue calculando. Ya está, termino de calcular. Entonces no se desesperen si en los primeros segundos no aparece. Esto lo hice para las dos
bueno, para la primera columna de aceleración, pero también lo puedo hacer para la siguiente velocidad de desplazamiento. Recuerden, en este primer renglón que está marcado ahí del 2, 445, 126, es el valor que yo he estado modificando. Entonces Excel lo toma como ir modificando ese mismo valor, el 2, por 0.01, después por 0.02, después por 0.03, y para cada uno de esos va obteniendo el valor de su aceleración máxima. Bueno, lo voy a extender hasta el desplazamiento y voy a hacer lo mismo. Observen cómo estoy seleccionando el primer renglón y de nuevo análisis easy, tabla de datos. Selecciono otra vez donde aparece el periodo, que es el valor que se está modificando en toda esa columna, y esperamos unos segundos y listo. Modifico un poco lo que es el formato, 4 celdas, centrado, y de una vez modifico lo que es la pseudo aceleración y la pseudo velocidad. En la parte superior derecha tengo las fórmulas de pseudo aceleración y pseudo velocidad en términos del omega cuadrado y el omega por d. Es importante verificar que esos valores estén bien, que fue lo que hice con el 0.03. Muevo el valor del periodo, que es 2pi entre omega, y a su vez omega es igual a 2pi entre t. Entonces voy a modificar las fórmulas. En lugar de expresarlas en términos de la frecuencia circular, voy a expresarlas en términos de los periodos. Por lo que la pseudoaceleración es igual a 2pi entre t al cuadrado por el desplazamiento máximo. Y la pseudo velocidad es 2pi entre t por el desplazamiento máximo. Y así ya yo tengo expresada la pseudoaceleración y la pseudo velocidad en términos de periodos, que es como definimos en la columna I. Escribo la fórmula, pi entre paréntesis para indicar que es el número pi. Copio la misma fórmula en pseudo velocidad, solo que hay que quitarle el cuadrado. Le doy su formato. Y ahora copio. Observen cómo hago uso de la pantalla dividida, que es más sencillo para mí. Ahora cambio el formato a toda la tabla. Modifico los bordes. Y observen, este valor de 0.03 corresponde con el número de 0.03. El de 497 también corresponde con ese valor. 105, 105, 31, 11, 19 y 15. Si en algún momento ven un valor y de repente cambia, es porque Excel lo estaba calculando. Entonces yo les sugiero esperar algunos segundos. Yo seleccioné las primeras dos columnas, pero quiero graficar con pseudoaceleración, entonces cambio el tipo de dato, datos de origen, y ya tengo el espectro. Modifico las escalas, modifico también el título, espectro de pseudoaceleración. Lo estoy haciendo un poco rápido para no hacer tan grande el video. Espero que todo lo que sea importante se pueda ver bien. Recuerden que ese fue el espectro de pseudoaceleración. Entonces hago lo mismo, pero ahora le voy a anexar el espectro de el Dectra. Le pongo rayas horizontales y verticales, y además de eso, vean,
Ya les puse la leyenda de datos, pseudoaceleración y el Dectra. Y cambio el nombre del archivo, espectro de respuesta. Lo estoy haciendo el 12 de marzo. Y ahí está, pseudoaceleración y del Dectra y de el método numérico de aceleración constante. Ahora, una manera muy recomendable de expresar los espectros, por ejemplo el de aceleración y el de pseudoaceleración, es en términos de la gravedad. Por eso vamos a dividir entre la gravedad, y esas van a ser nuestras unidades, fracción de g. Y así nos va a dar una idea mucho mejor de en qué términos estamos. El siguiente paso es calcular el espectro de pseudoaceleración, pero en este ejercicio lo vamos a calcular para diferentes valores del amortiguamiento. Uno, 2, 3, 4, 5, 10 y 20. Solo para que ustedes vean cuál es la diferencia entre cada uno de esos espectros. Esto se puede aplicar igual cuando ustedes tienen varios espectros, por ejemplo varias hojas MNAC. Quizá esta es una hoja, la que sigue es otra hoja, y pueden hacer varios espectros para hacer un espectro de cada registro. Aquí yo cambié el porciento, el 1%. Ven, aquí está, Z es igual a 0.01. Se cambió toda la tabla, copio todo lo que se obtuvo, y esos valores son los que yo pegué. Ahora hago lo mismo con el 2%, con el 0.03, que es el 3%, y así hago todo hasta llegar al 20%. Recuerden que el 5 es el valor de amortiguamiento que se utiliza comúnmente en las estructuras y en los cálculos que se hacen. Cuando algún edificio, una estructura tiene amortiguadores, este valor ya no corresponde, o si tiene ciertas características que deben tomar en cuenta. Le doy formato a la tabla y voy a graficarla también, pero vean cómo lo estoy graficando. Estoy graficando 2 y únicamente modifico las columnas. Aquí está mi tabla, quedó en la parte inferior, ya lo puse en la parte superior mi gráfico. De igual modo modifico los datos. Z es igual a 1%, el 2%. Recuerden que los valores de X son los mismos, los únicos que están cambiando son los de las columnas. Y para hacerlo más sencillo para mí ahorita es modificar el nombre de la columna. Ahora va la S, luego va la T, luego va la U, y con eso estoy incluyendo todos los amortiguamientos. Modifico también las escalas. Y le coloco algunas rayas verticales y horizontales para mayor precisión de algún valor en particular. Y observen cómo en la parte inferior aparece Z igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el espectro de respuesta de pseudoaceleración para este registro únicamente, pero con diferentes valores de amortiguamiento. Este tiene mucha importancia, las formas básicas para entender cómo se calculan los espectros de diseño. Observen que en la gráfica de espectro de pseudoaceleración, recuerden que nos quedamos con el 20%. Se observa la gráfica del 5% calculado con el Dectra,
y ahora la del 20% calculado con el método numérico de aceleración constante. Yo ya terminé de calcularlo para todos los amortiguamientos del 1 al 20%. Vamos a moverlo a una hoja para que se note mejor. Como entre mayor amortiguamiento tengamos, va a ser mucho mejor para una estructura. Recuerden, todo esto lo estamos sacando del método numérico de aceleración constante. Y esto lo estoy dejando como 0,1 para que ustedes puedan hacer la misma tabla. Si tienen algún registro, lo pueden utilizar y calculan muchos espectros de pseudoaceleración. Y entonces con varios espectros de pseudoaceleración pueden identificar los valores máximos probables. Y con eso quizá armar lo que es un espectro de diseño, que es el importante para hacerlo. ¿Por qué en términos de centímetros sobre segundo al cuadrado o Gauss, o por qué es mejor en términos de fracción de la gravedad? Si ustedes ven un valor de 1, en el caso de la gravedad, van a identificar que su aceleración o su pseudoaceleración tiene el mismo valor. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, voy a dejar mis datos para que puedan contactarme. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.